días. La mesa redonda, que está a puntito de comenzar, reúne tanto editores como escritores y periodistas. El asunto a tratar lleva por título una novela histórica en el panorama editorial nacional. Epígrafe que nos resultó atractivo para explorar por qué el género de la novela histórica vive la actualidad uno de sus momentos más dulces en este país. Para conversar sobre este tema contamos con Fernando Pachero, editora de Gaza, a José Suárez, responsable de Vitamina Editorial, y el periodista y también escritor, cuando puede, David Yago. Dicho esto, la primera pregunta general para los cuatro. Me gustaría que, ¿cómo explican ustedes el éxito que en este momento está viviendo la novela histórica en este país? Bueno, éxito relativo. El éxito lo tienen los libros infantiles y seguramente más el thriller. Pero sí es cierto que está en auge, que se ha consolidado, creo, como un género narrativo que ya nadie mira de soslayo, que tiene cada vez más lectores y más lectores en general, haciendo eco un poco de la mesa anterior, tanto mujeres como hombres y desde todas las perspectivas. Yo también ahondaría en esto de relativo, ¿no? Yo creo que la novela histórica, desde que contemporánea, desde que nace en el siglo XIX, siempre ha sido un género de éxito, ¿no? Pues yo qué sé, Mika Waltari era de los años 50 y era el autor de Sinué y era muy conocido. Entonces, yo creo que continúa una tradición de ser una novela que gusta al público. Yo creo que hoy en España quizá lo que estábamos viviendo es un momento de maduración, un momento donde la novela histórica española ha roto muchos diques que tenía antes. Por ejemplo, ahora la novela histórica española trata temas que hasta hace 20 años solo trataban los autores extranjeros. Y ahora se tratan aquí por autores españoles, ¿no? Se está ampliando el foco, las temáticas, y eso yo creo que lo que nos da a entender es que es un género en expansión en el sentido de que cada vez más lectores diferentes, un poco lo que decía Penélope, están acercándose al género porque el género también ha ensanchado. Yo creo que incidiendo un poco en la idea que apunta David sobre el nacimiento, digamos, de la histórica en el siglo XIX, ya don Benito Pérez Galdós, por ejemplo, sin ir más lejos, dio un buen avance con sus episodios nacionales, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el componente de mercado que tiene también la novela y sobre todo la concentración, no vamos a hablar de oligopolio ni monopolio, de la concentración en dos grandes grupos editoriales como Planeta y Penguin, dentro de marcar un poco las derivas de mercado, ¿no? Hemos tenido en los últimos años pues muestras como el auge del género negro, también con el género negro nórdico, las novelas de vampiros adolescentes o por ejemplo el fenómeno de la novela erótica femenina, ¿no? Que han sido estrategias de mercado puras y duras, y yo creo que hay ciertos indicadores actuales que marcan que la deriva posiblemente en los próximos años sea tirar hacia la novela histórica. Pues por ejemplo el fichaje de Posteguillo el año pasado por el grupo Penguin, y el finalista del Premio Planeta el año pasado para Paloma Sánchez Garnica y el premio a Luz Gabas este año, creo que marcan un poco esa dinámica de que los dos grandes grupos editoriales en España van enfilando hacia la novela histórica, ¿no? Pero bueno, yo también planteaba la pregunta porque, y a raíz de la conversación antes con Alicia, a mí me llama la atención que vamos, siempre he tenido cierto interés por la historia, a través de su literatura como ensayo, no conociera hasta hace relativamente poco personajes como Blas de Lezo, por ejemplo. Es decir, hay una parte de la historia de este país que no se me ha contado y que ahora empieza a contarse. La pregunta también va por ahí, ¿por qué hay ese gran oscurantismo sobre determinados momentos de la historia de este país que ahora empieza a salir a la luz? Es decir, ¿qué le pasó a este país para que durante cierto tiempo viviera de espaldas a una novela histórica más o menos objetiva? Es decir, es verdad que durante el franquismo se escribía mucho, pero no es una novela histórica, digamos, demasiado objetiva, sino demasiado propagandística. ¿Qué es lo que está pasando hoy para que una persona como yo, ligeramente instruida, no diría que demasiado, conociera hace 4 o 5 años la figura de ese marino que es un gigante, vamos, a la misma altura o más que Nelson? Yo creo que al final la política siempre tapa de una forma u otra
depende qué contenidos. Si bien el franquismo intentó exaltar algunas figuras históricas, como puede ser la del Cid, que ahora, por ejemplo, bueno, a raíz igual de la novela de Pérez Reverte no, ha vuelto a dar un giro, pero hasta ese momento todo el mundo pensaba en el Cid como el típico soldado, casi diríamos franquista, el símbolo de una España opresiva y lo que significaba ser español. Y al contrario, entonces todo, pasado el franquismo, o sea, durante el franquismo el Cid era lo más, y pasado el franquismo el Cid era impensable, nadie podía decir que le gustaba el Cid porque era una figura oscura, porque representaba un periodo como es el franquismo. Y hablas de Lezo y a otros muchos les pasa un poco igual, aparte luego que están las modas, que hay momentos determinados en que gusta más un periodo de la historia, por razón sencillamente de moda, pues ahora se lleva el pantalón más estrecho de abajo, más pitillo, y en los 70 se llevaba más de campana. Y esto sucede un poco también con las novelas o con los géneros y con los personajes. Ahora se está intentando reivindicar, y está muy bien, aquellos personajes más olvidados. Todo el mundo sabe, en España a todo el mundo le suenan, sea instruido o no, los Reyes Católicos o Fernando VII. Pero pues mucha gente no sabía quién era Blas de Lezo, o no sabéis quién es Álvaro de Luna, o pues por ejemplo la novela de Alicia, que hablaba de una mujer que yo, por ejemplo, sí que desconocía. Y eso es lo bueno, que ahora, como también tenemos más facilidad para acceder a toda esa información, podemos rascar y encontrar cosas que antes no se podían. Yo tengo dos ideas a colación de tu pregunta. La primera es personajes que no se conocían. Bueno, yo creo que en determinados ámbitos, en el académico, por ejemplo, sí se conocían. El problema es que en España, yo creo, hasta hace relativamente poco, el ámbito académico estaba muy cerrado en sí mismo, y el poder de las novelas es que saca a sus personajes del recinto de la universidad o de los archivos y los pone al gran público. Con lo cual está bien. Luego decías, novelas objetivas, cuidado. Yo creo que las novelas objetivas no existen, como el periodismo objetivo no existe. Porque todos los autores, todos los editores tienen una mirada. Y esa mirada habla o mira al pasado desde el presente. Porque no queda otra cosa, ¿no? Decía el historiador húngaro George Lucas, que tuvo un libro muy bonito sobre la novela histórica, decía que una novela histórica que solo quiere reflejar el pasado tal y como fue, solo le puede gustar a los anticuarios. La novela habla desde un autor de la hora a los lectores de la hora, o como mucho del futuro, porque los del pasado no lo van a leer. Entonces, el objetivo no es objetivo, está rescatando personajes, situaciones para lectores de hoy. Y eso ya marca un camino diferente. Entonces, no es objetivo. Hoy tenemos, antes hablaba de un género maduro, y un género maduro porque hay muchísimas perspectivas diferentes de nuestro pasado en las novelas históricas. Y luego hay otra reflexión. Cuando decimos, la novela histórica rescata. Bueno, vamos a ver, la historia no necesita a nadie que la rescate, y menos los novelistas. Los novelistas ayudan a llevar a los personajes al conocimiento del público, pero lo ayudan desde la ficción, con lo cual hay que tener una cierta precaución, saber que es ficción. Sobre todo es ficción aunque tenga el apellido de histórica. Y lo bueno que hacen los novelistas es que lo hacen atractivo, entretenido. Pero para aprender historia, igual luego hay que dar un pasito más y ir a conocer a sus personajes, a las fuentes, a la historiografía, etcétera, etcétera. Esas son las dos matizaciones, pero evidentemente yo creo que la novela histórica española hoy en día está haciendo un servicio de popularización, de dar a conocer al gran público cosas que tú decías. Hasta hoy la gente no tenía ni idea. Sí, sí, desde luego. Desde el punto de vista de la objetividad y además desde el maniqueísmo de ciertos sectores, pregúntenle, por ejemplo, a Ricardo de la Cierva o a Pío Moa sobre la objetividad en la novela histórica, ¿no? Que es algo que han utilizado también mucho los revisionistas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el problema es cuando alguien se acerca a la novela histórica permítanme la expresión, en un país de cuñados como este, se acerca a la novela histórica para aprender historia, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque realmente la parte de ficción muchas veces no son capaces de filtrarla, no son capaces de diluirla, ¿no? Lo tenemos, pero aquí tenemos ejemplos también con el boom de la literatura indigenista en los 80, ¿no? Con El buen salvaje, el guanche que era
virtud de valores y el conquistador que venía a acabar con todo aquello y, oigan, señores, ni un calvo ni tres pelucas, ¿no? Yo creo que sí, que en esa línea la objetividad, pero ya no solo en la novela histórica, sino yo creo que en cualquier tipo de expresión en la vida no la hay, ¿no? Y que, ojo, que tiene que ser así. Sí, 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 desde luego. Y luego hay otra cosa que creo que en parte, obviamente no es la razón absoluta, pero sí que en parte la novela histórica ha ayudado, es que en este país, que somos de cuñados, como bien dice Ayoce, los historiadores, que sí que estaban cerrados en su mundo, que son los que saben más, sin duda, pero eran incapaces incluso de escribir un ensayo que cualquiera de nosotros pudiera leer de una forma normal. Es la tesis académicas inabarcables, con referencias que un lector normal nunca va a tener acceso, y eso está cambiando. También en parte, gracias a la novela histórica, lo digo porque ha habido muchas polémicas de y ahora me viene a contarme esto. No, hombre, si tú no tienes ni idea, ¿tú cómo vas a explicar esto si tú estás ficcionando, te estás inventando que una parte, has sacado un personaje y te crees que lo sabes? No, yo voy a contarte esto. Y ahora sí está empezando a haber una historiografía real española para todo el mundo, seria, académica, importante, pero divulgativa y accesible, que antes no había. Antes los que nos daban esos libros, incluso sobre nuestra historia, eran extranjeros, en su mayor parte ingleses. La historia de España nos la contaban los ingleses, que manda narices. Hombre, ahí creo que alguien que ha hecho mucho en favor de eso que estás comentando, por ejemplo, es Eslava Galán, que tiene unos libros de divulgación histórica de historia nacional que me parecen fantásticos, ¿no? Bueno, y en Italia, Indro Montanelli, la historia de Roma y de Así Grecia. que el pobre le están sacando últimamente. Sí, los colores. Incluso Nieves con Costrina, si vamos más allá a la parte, Desde la radio, sí. Yo quería preguntarle también, y se trató creo que ayer, no me acuerdo ahora en qué charla, una de las características que yo encuentro en la novela histórica, que a mí en principio casi siempre me suele echar atrás, que es las páginas. Normalmente una novela histórica no son cortas. La pregunta es ¿por qué demonios no son cortas las novelas históricas? El tema maldito. Sí. Hay dos, las mujeres de espaldas y el número de página. ¿Por qué? Yo voy a decir una cosa, esto como editor. Las novelas no son ni cortas ni largas. Son buenas o malas. Eres un poco como Gandalf, ¿no? Es un poco Un mago como llega Gandalf. cuando tiene que Un mago, llegar. claro, pero es que cada novela requiere una extensión. Es decir, cada historia requiere un número de páginas. No puedes a veces contar algo recortando y al contrario. Entonces, no se trata de que sean... Es cierto que hay tendencia también en las novelas de fantasía, suelen ser muy largas, no tenemos constancia de novelas fantásticas muy breves. Sin embargo, ciencia ficción suelen ser breves. ¿Y las novelas negras? Las novelas negras son normales. Estándar. Estándar. No, Sería lo que hombre, entendemos. novela negra también tienes y tienes, ¿eh? O Sí, sea, pero no es la tienes algunas, no la característica no es que sean todas muy extensas. En histórica se tiende más. Pero yo creo que eso lo pide la propia novela. Otra cosa es que cuando te llega la novela, tú le dices, bueno, te has pasado y puedes recortar. ¿Eso al autor no le gusta? No le gusta, pero a veces pasa. Pero no tienes por qué decir, vaya, me llega una novela de 1000 páginas y es que es demasiado larga y hay que recortar sí o sí. No, hay que leerla y hay que entender el por qué es larga. Y eso no tiene que dar miedo. Y si te llega a ti, por ejemplo, una novela de 1000 páginas, ¿recomiendas su publicación o recomiendas su publicación en un solo volumen o en 2 volúmenes? Lo primero que vamos a hacer... Pero eso porque pienso, buah, ahora me tengo que leer 1000 páginas y como me guste voy a tener un problema económico, de primeras. Eso sí es cierto que, y como está en el mundo actual el precio del papel y todo esto, pues hombre, supone un problema. Pero claro, si la novela me gusta, se publica. Y dividirla en 2, es que depende de la novela, porque si es plausible y tiene sentido, pues se puede hacer. Pero cuando una novela está enviada por completo con 1000 páginas, no suele pasar que se pueda dividir. Es raro. O puede ser que digas, lo divido en 2 pero lo vendo a la vez. Eso, me dices, esto por igual no me cabe. A mí me pasó. Y, bueno, novela histórica pero en realidad lo llamaríamos ahora un clásico, pero Los Miserables, en su versión completa, porque hasta ahora había sido muchas veces
censurada en fragmentos. Es cierto que tiene muchas descripciones, se quitaban para que fueran de más fácil lectura. En su versión completa tiene casi 1600 páginas. Ahí ya no es un problema, es un problema de máquinas, de que no entra, ¿sabes? De que no se puede coser el libro entero, porque la máquina no tiene tanto espacio para tanto papel. Entonces ahí te planteas, si lo hago en 2 volúmenes. Pero si no, la novela, si es un ente completo, tiene que ser un ente completo. Ya entonces es tarea de ver cómo haces para que realmente pues te salga bien y no le tengas que poner un precio excesivo para que el público pueda acceder, pero eso ya es otro tema. A mí en esto, como en todo, no me gusta establecer máximos genéricos, ¿no? Creo que una de las características del siglo XXI está siendo la ultra extradivisión en géneros en todos los sentidos, ¿no? Es decir, lo vemos con, pues yo qué sé, con aspectos tan sencillos como la sexualidad, ¿no? Es decir, la cantidad de diferencias que tenemos ahora mismo, cuando al fin y al cabo a mí concretamente, más allá de conceptos como religión, etcétera, etcétera, me gusta hablar de personas y no de clasificar a la gente, ¿no? Pues con la literatura me pasa un poco lo mismo. Sí es verdad que hay grandes géneros como la narrativa, poesía, etcétera, pero ya subdividir, es que lo hemos visto por ejemplo en el Tenerife Noir, donde también trabajamos, llegar al punto de la literatura negra y criminal, de culinaria, o sea, ¿pero dónde estamos? O sea, hay un género específico de la literatura negra que es el género culinario, es decir, cuando las recetas o la parte culinaria tiene un peso específico dentro de la novela. O sea, a mí me parece ya un disparate, ¿no? Entonces, bueno, con la narrativa histórica, con la novela histórica, yo creo que la extensión tampoco la marca ni siquiera el libro ni la historia, sino la propia capacidad de condensación o el estilo que tenga el propio escritor, ¿no? Ahí tienes ejemplos como Seda, de Alessandro Barico, que no deja de ser un texto histórico. A lo mejor no lo podemos llamar novela, pero bueno, no deja de ser un texto histórico, que es muy finito y es muy potente. Sí. O gente como Humberto Eco, o como Italo Calvino, sin ir más lejos, El Vizconde de Mediado, etc. También parecen textos históricos, también muy potentes, muy pequeños, y que no necesitan tampoco 1200 páginas. Yo creo que no es algo de género específico recurrente, ¿no? No sé. Sí que es verdad que yo creo que hay un cierto canon, ¿no?, de que la novela histórica tiene que ser larga, ¿no? Porque todos pensamos en grandes éxitos, por ejemplo, de los 90, ¿no? El médico de Noa Gordon, ¿no? La Tochardo, Los Pilares de la Tierra. Bueno, y en esto Posteguillo ha hecho mucho mal. También, porque... también. Pero que luego, por ejemplo, también hay libros muy voluminosos que ves que tienen un tamaño de letra tipo elefante, ¿no? Y dices, bueno, esto está un poco por rellenar. Pero es verdad que yo creo que ahora hay mucha variedad. Ahora, por ejemplo, el francés Éric Vuillard, que es el típico que escribe novela histórica, pero nunca le clasifican como novela histórica porque debe ser que es muy elevado para ser novela histórica, son novelas ultracortas, 150, 200 como tal. O sea, ahora hay mucha más variedad y yo creo que si miráis los libros que están expuestos, de los autores que han venido a estas jornadas, pues hay una cierta variedad. Yo cuando, la primera vez que trabajé en una editorial, allá por 2004, conocí a otro sello que ya ha cerrado, que cuando les mandabas novelas históricas te ponían esto, mínimo 400 páginas, y de ahí para arriba. La novela histórica no podía ser más corta. Yo creo que eso se ha pasado un poco. No sé si por el precio del papel también, pero eso ya no existe, claro. No hay una convención. Nosotros, por ejemplo, para el premio que publicamos, en las bases sí tenemos puesto un límite por debajo, claro. Pero porque, bueno, y son 120 páginas. Pero bueno, es que menos creo que ya no es novela, claro, es relato, pero no, o novela cortísima, pero no es novela. Sin embargo, no le ponemos por encima... un tope. No le ponemos un tope, eso ya, bueno, lo que llega, ¿no? Y este año, por ejemplo, nosotros, dentro de todo lo que hemos publicado, hay desde una novela de 288 páginas a la más extensa, que sí, es la de Nieves. Pero es lo que hay. Y a partir de ahí el baremo de páginas, o sea, desde las 288 a las casi 900 que tiene la de Nieves, hay muchísimo. Y las tenemos de todos tamaños, colores, bueno, bonito, barato. Sí, antes se comentaba también, y es verdad que ya la novela histórica en este país está perfectamente instalada. Vas a librerías y hay su apartado de novela histórica, como pasa con la novela negra y policial. Tú antes lo planteabas, me pareció una buena reflexión, el sentido de que de todas maneras no termina la novela histórica de alcanzar ese grado de respetabilidad que sí tiene la novela policial. La pregunta es,
también por qué son menos autores los autores de novela histórica que los autores de novela policíaca. Y otra cosa que sí me parece también importante destacar es que para mí son dos géneros que tienen vasos comunicantes. Es decir, hay una novela histórica que es policíaca y hay una novela policíaca que también es histórica, es decir, son los mismos. Un poco la pregunta va por ahí. ¿Por qué no termina la novela histórica de ser respetada por la crítica especializada y después el carácter de híbrido que tienen estos dos géneros? Pues yo ahí te voy a ser directo. Yo creo que es una cuestión de elitismo puro y duro. Vamos Bueno, a ver. está bien, ya lo has dicho tú, así no tengo que decirlo Ya, yo. Pasó con la novela policíaca. Claro, no, vamos a explicarnos, También pasó con la novela policíaca, que Claro. la costumbre Iñón llegar al estatus. A los 80 la novela policíaca era novela pulp. Era Agatha Christie y Claro, va a llevarte a la playa. Claro, y que si se estropeaba el libro en la playa, pues tampoco pasaba nada. Y la novela pulp de kiosco, además, básicamente. Exacto. O sea, junto con el western, la romántica de Exacto, y Marcela fijaros, Fuente. hay una cosa muy curiosa. Mira, os voy a poner ejemplos recientes. Ya he comentado Eric Willer, pero también Kalifatides, el escritor sueco de origen griego que ha sacado creo que ha sido este año, Timandra. Es una novela histórica de los pies a la cabeza. Nadie la clasifica. O Hamnet. O Hamnet de Maggie O'Farrell, que es un novelón. Es novela histórica pura y dura, Pura y pero dura. como está en una colección literaria. Y una O editorial. es Oscurati, el italiano que está haciendo También. una serie sobre Mussolini, no le clasifican como histórica. ¿Por qué? Por elitismo puro y duro. Porque no sé si el editor o no sé quién dirá, no, hombre, por favor, esto no es novela histórica. Esto esto es superior. Elitismo cultural puro y duro, que yo creo que además tiene los días contados. Sí, bueno, Los días contados. tú miras los suplementos culturales de todos los periódicos y es muy evidente. El 99% de las reseñas son de alta literatura, o de lo que se supone que es alta literatura. Qué maravilla. Todos son novelas contemporáneas de estilo fluido, autoficción. y maravilla estilística, que luego no lo es. porque, a ver, Bacalá, que diríamos vulgarmente. Yo creo que es una cuestión de puro elitismo. Y luego lo de los géneros, a ver, la novela es novela. Una novela es una novela y en una novela cabe todo. Y calificamos de histórico porque lo ponemos en un tiempo atrás. Pero en una novela histórica cabe como en el resto de novelas, desde un asesinato a una historia de amor, a una traición, a lo que tú quieras. Entonces, todos los géneros de la novela se encuentran en la novela histórica. La única diferencia es que lo pones en un tiempo pasado. Es novela. Entonces, llegará un momento, en que también esté ahí. ¿Lo veremos o no lo veremos? Hombre, yo espero que sí, pero es que es novela y no tiene más. Con la gracia, que yo creo que es por lo que tiene el éxito, que al lector le lleva a otros mundos y entonces eso pues te hace separarte un poco más aún de la actualidad y de todo lo que estamos viviendo, que al final nos lleva a más problemas, ¿no? La televisión todo el rato, que si guerra, que si suben los precios, que si la gasolina, que si no sé qué, si te está saliendo una novela de hoy en día, eso tiene que salir o va a salir por algún lado, mientras que si te vas a la Edad Media y esto, pues los problemas eran otros. Y entonces... Yo fíjate, yo ese componente escapista disiento un poquito en la Sí, novela yo histórica. sí lo creo. Pero si quiero que hable a Josep. Sí, no, bueno, fíjate que en ese componente escapista hubo también el movimiento aquel de la literatura de evasión con Sarah Lark y algunos así que pretendían ser un híbrido ahí entre romántica e histórica, una cosa un poquito rara, sagas familiares enormes. Pero volviendo al tema de los géneros, por ejemplo, creo que el problema de tantos géneros, subgéneros, etcétera, es que hemos convertido a nuestra sociedad en general, al espacio físico, en una especie de clasificación al sistema de internet con los clickbait, ¿no? Sí. Entonces es una manera de facilitar a un público que cada vez quiere las cosas más masticadas, qué quiero leer en este momento, qué me apetece y hacia dónde voy. Entonces te ves esos carteles en las librerías, pues eso, de novela histórica, esto, lo otro. Que realmente volvemos a lo mismo. Yo creo que la literatura es literatura y no porque sea una novela romántica o porque sea una novela tiene que ser más alta, menos o estar mejor escrita, ¿no? Sí, decíamos en la primera mesa lo de la hibridación de géneros, que en la novela histórica, como tú has dicho, es total. Pero es que además lo que Eduardo decía de novela policíaca o thriller mezclado con novela histórica, primero, que tiene una larga tradición, oye, que Humberto Eco ya lo hacía en El nombre de la rosa,
Y segundo, que yo creo que es una opción muy inteligente por dos motivos. Primero, porque el thriller y la novela negra indudablemente está de moda y al gran público le gusta y puede ser una manera de atraer un público que teóricamente no se vería atrapado por una novela histórica, pero le puede interesar. Y segundo, porque, vamos a ver, el pasado para nosotros es un gran misterio. Entonces, el formato de misterio está muy bien para presentar eso que para el lector de hoy es un gran misterio. Entonces, la intriga casa estupendamente con ello. Tampoco catalogaron de novela histórica a Dan Brown, Afortunadamente. afortunadamente, pero bueno, ¿qué sería en realidad? Sí. Entonces, Estaba a caballo ahí con el thriller también. Nosotros bueno, cuando- pero es que es eso, pero estaba hablando de Pero- logias, de... Pero a mí, no gustándome y no pareciéndome una novela interesante, hay que agradecerle que este tipo puso de moda muchas cosas en la novela histórica. O sea, al César lo que es del César, ¿no? O sea, tampoco vamos a denigrarle porque no... No, pero por Porque- eso digo que... Pero no se catalogó de novela histórica, No, sin embargo, no. podía haberse catalogado perfectamente de novela Sí. histórica. Con el Tenerife Noir también vimos el tema sobre todo en los inicios, como la novela negra estaba muy denostada también. Y lo que comentábamos, que creo que salió también en alguna de las charlas de esta mañana, es que bueno, que a partir de la cantidad de festivales que se fueron generando en torno a la novela negra, más allá de la Semana Negra de Gijón, que es el más longevo, pues Getafe Negro, ahora hay cuantos, Las Palmas Confidencial, hay tantísimos. Creo que eso ayudó un poco también a posicionarlo en el público. Ahora mismo estamos viviendo, aparte de los indicadores que comentaba antes de mercado, estamos viviendo un auge también de festivales de novela histórica, creo. Y creo que esa línea es lo que va también a suavizar un poco. Pero lo que apunta es verdad, porque el origen de la novela policíaca negra, que es distinta a la novela de suspense, de misterio en cuarto cerrado, que es lo que cultiva Agatha Christie y otras escritoras, sobre todo escritoras, la novela de suspense, ahora se están pasando mucho a la novela negra policíaca, que es la norteamericana. Su nacimiento es precisamente en las revistas baratas, lo que ellos llaman el pulp. La novela histórica no fue así, el origen. De hecho, hay que remontarnos a Gran Bretaña con Walter Scott, que oficialmente yo creo que es el primer gran escritor de novela histórica. Pero bueno, al margen de esto, sí quería preguntarle a los editores y a ti, David, como periodista, si entienden ustedes que hay alguna época a lo largo de la historia que resulta más atractiva a los lectores. Antes se estaba diciendo lo que fue posesorio, aunque no especificó cuál, si hay una época que tú crees que, sobre todo entre los lectores de este país, que les resulta más atractivo leer. David se ríe. No. Yo... Esta es la otra pregunta del millón. ¿Ah, sí? A ver, efectivamente sí, seguro que hay épocas que son, evidentemente a los lectores, me parece que salió ayer en alguna de las charlas, parece que les gustan más, o sea, Roma. Pues es evidente que Roma tira. Lo hemos visto, es que no ha dejado nunca de estar de moda Roma. Luego hay otras que en algunos momentos, pues más o menos. Egipto tuvo su momento de gloria, además, yo que sé, con Pauline Judge, Christian Jack, todos estos. Luego desapareció, pero no porque yo creo, es que tampoco no creo que sea porque los lectores dejaran de gustarles, sino porque de repente a los propios autores también tienen como momentos de moda, ellos mismos oyen algo y dicen, voy a escribir sobre esto, y se juntan, que esto es más curioso que los gustos de los lectores, que tú recibes un montón de manuscritos de una misma época en un mismo periodo de tiempo, y dices, ¿y qué está pasando para que ahora todos escriban sobre esto? Y no, claro, eso también hace que se monte un momento en que gusta más una época, pero igual no porque guste más, sino porque, claro, hay más de eso, como con el Código Da Vinci empezaron a salir todos libros de masones, de cátaros, albigenses. Bueno, en ese momento aprendimos de todas las sectas habidas y por haber en todo el mundo. Sí hay épocas que siempre piensas que van a funcionar más, pero luego a lo mejor te sorprenden, y hay otras que menos. El siglo XVIII, todo lo que sea parte de Napoleón, sobre todo si no es, o sea, si es en España, vale, pero si estamos hablando de guerras napoleónicas y esto, a ver, creo que la razón es que los franceses nos caen mal en general, vinieron por nosotros y siempre nos han dado la espalda, y entonces pues eso no suele tirar. No quiere decir que no haya un libro maravilloso que funcione, pero... Te lo iba a decir más. Creo que lo publica Edasa, las novelas de Richard Cornwell, de Sharp. Sí. Transcurren sobre todo en la campaña peninsular, ¿no? Toda la campaña peninsular, pero... Pero funcionan, ¿no? Porque... Bueno, es Cornwell. Claro. Es que hay otro componente.
es Cornwell. Pero no es una época que nos guste especialmente, igual que yo qué sé. Mira, del mismo Cornwell, la guerra civil americana nos importa un bledo. Nos pilla muy lejos. Que puedes leer una novela y decir que es súper novelón, pero que no es un tema que, digamos, aquí vaya a llamar la atención. Pero luego va por modas y por momentos. Sí. Y... Yo creo que el sota, caballo y rey del género es Roma, Edad Media Peninsular, y desde hace desde Alatriste quizás, el Siglo de Oro. Pero el Siglo de Oro menos. Y principios del siglo XX tiran mucho. Se está empezando, sí. Y luego es verdad que antes decíais lo de escapista, yo decía, no estoy de acuerdo. Y creo que al final este tipo de cosas nos lo demuestra. Es decir, ahora hay debates sobre el término Reconquista. Y están saliendo novelas sobre la Reconquista y sobre la Edad Media Peninsular centrados en frontera para arriba, frontera para abajo, a cascoporro. ¿Por qué? Hay una justificación. Estamos hablando del debate de hoy. La novela es sobre la guerra civil, la posguerra, que siempre está el tópico que creo que es un poco injusto, de otra novela sobre la guerra civil, pero es que está en el debate público. ¿Cómo no va a haber novelas sobre algo que oímos en el telediario, que no están los políticos, a su estilo, claro, hablando constantemente? Claro que tiene que estar. Y yo creo que, por ejemplo, el auge del siglo XIX y principios del XX también viene porque ese siglo, esos 120 años, también nos explican lo que viene después. Entonces, la gente dice, oye, pues ¿esto qué se está hablando? Los autores primero dicen, son los que dicen, aquí hay... Esto aquí hay chicha. Entonces, escapista, no tanto, nos están hablando de cosas que están en telediario, aunque igual sea más sutil que igual pues una columna periodística y tal, pero en el fondo pues están. Hombre, claro que evidentemente ahora hay cierta tendencia hacia finales del siglo XIX, principios del XX, porque es que el recorrido, la cantidad de cambios geopolíticos, etcétera, que hay desde la revolución industrial hasta ahora ha sido enorme, ¿no? Entonces hay tanta temática, hay tanto, pues yo qué sé, desde las colonias en África hasta... Es que hay muchísima historia que contar que tampoco se ha marcado mucho. Yo noto, no tanto a nivel general nacional, sino en Canarias específicamente, noto una práctica ausencia, que ahora un poco Jorge Fonte, por ejemplo, tenía con aquella novela de Llevadme a ver el mar algo, pero noto mucha ausencia de los siglos XVI y XVII, como si no hubiesen existido en este archipiélago, ¿no? Pero empieza... Sí, empieza un poco, pero parece que aquí pasamos de los guanches a prácticamente la guerra civil sin nada por la mitad, ¿no? Pero ahora sí, por camar lo interesante y empieza a haber una corriente de escritores y escritoras que están tratando el tema, porque esa es la Canaria de la que venimos nosotros, ¿no? La Canaria del mestizaje, que es la Canaria a partir del 16 para adelante. Pero bueno, dicho esto, a mí me gustaría preguntarle a los editores y también me gustaría conocer tu opinión, David, de cuál es la función de un editor. Es decir, le dan mucho, y perdón por la palabra, el coñazo a los escritores para cambia esto, cambia lo otro. No sé si le dicen recorta tantas páginas o escribe más páginas. ¿Cuál es la función real de un editor? ¿Y cómo es su relación con el escritor-escritora? ¿Es de amor-odio? ¿De odio-amor? La labor del editor es acompañar, creo. Es estar ahí cuando el escritor lo necesita, porque cada escritor al final todos somos personas y cada persona necesita una cosa diferente y cada persona trabaja de una forma diferente y se plantea la novela de una forma diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quien se monta una pared entera con una pizarra lleno de toda la estructura de la novela y todo esto y lo tiene perfectamente ubicado, y quien empieza todo lo contrario con el papel en blanco. En los dos procesos, aunque lo tenga perfectamente estructurado o no tenga ni puñetera idea de cómo va a empezar, le puede venir un momento de pánico o una duda o cualquier cosa. Previo al esquema, en medio de la escritura, cuando ha terminado, en cualquier momento. Yo creo que nuestra labor es acompañar, aconsejar y negociar. No se trata de recortar por recortar, ni de añadir escenas por añadir, ni todo lo contrario. Yo lo que intento es hablar con mis autores sobre qué vas a escribir después, pero no por imponer un tema, sino por conocerlo y ir pensando, hacer una especie de... Está de moda decir esto, el brainstorming, y entonces decidir conjuntamente, pues primero por cómo es el autor, porque hay
cada autor va a poder escribir de algo. No le puedes pedir a depende quién, que si tú ves que no tiene alma para eso, decirle, no, pues ahora quiero una novela de godos. Y me va a decir, pero es que a mí me gusta el siglo XIX, no, pues escribe de godos, no, pues me estoy equivocando, yo no puedo hacer eso. Pero sí que sabiendo cómo, si tú conoces a tus autores, puedes tener ideas y hablar con ellos y decir, ah, pues vamos a ir en la siguiente por aquí. Lo pactas, lo hablas, lo comentas. Al final prima la decisión del autor, pero el proceso empieza ahí y acompañarlo hasta el final siempre que él te necesite. Si no te necesita, ya cuando esté la novela, y al estar la novela tú tienes que hacer el trabajo al final de un lector, pero de un lector objetivo. Yo, en la charla que han tenido antes las escritoras, ha habido momentos en que decía, nos están denostando a los editores de una manera muy fuerte, porque yo no hago nada de todo eso que dicen. No sé cómo serán los editores de la gente que está aquí, pero yo, alguna tuya, ¿eh? Pero yo no soy así. Pero mi autora es la única que no ha dicho nada de todo esto. Yo creo que no soy así. Intento, obviamente, propongo cambios en las obras, no siempre, pero muchas veces sí. ¿Los impongo? Creo que no. Yo intento razonarlos y decir, mira, esto es así, o lo veo yo así porque aquí te falta un fleco, esto pasa algo, el final adolece, has perdido fuerza, yo qué sé, 1000 historias. Pero no cambiar, no, pónmela más romántica porque me gusta, te falta sexo. No, si la novela no necesita sexo, no necesita sexo. A mí me da igual que el mercado pida sexo. Si el mercado pide sexo, voy a buscar un escritor que me escriba de sexo. No le voy a obligar a un autor que tiene una novela estupenda que me meta sexo cuando la novela no lo requiere. Sexo o batalla, todo lo contrario. Cada novela es un mundo y tienes que acompañarla en el proceso, intentar ayudar, porque además creo que escribir es una tarea dura, muy solitaria, y el tener a alguien que te apoye puede ayudar a que salga mejor. ¿En tu casa, yo sé? Hombre, es verdad que el mercado siempre exige cierta tensión sexual resuelta esporádicamente, como diría el amigo Mario Guillén. Pero claro, si nos basamos en eso, al final no escribimos otra cosa. Yo en este caso, la verdad es que hasta la fecha no me he encontrado tampoco en esa necesidad de hablar con un escritor, de recortar partes o de... No me he encontrado, que puede pasar, evidentemente. Sí es verdad que sugiero mucho a veces cambios, temas de cohesión dentro del lenguaje cuando veo que hay, pues se va mucho por las ramas o... pues incluso sugerir algún cambio en el título, como me pasó con Cecilia Domínguez, que a fecha de hoy todavía me lo recuerda, pero bueno, yo creo que fue acertado. Pero hasta la fecha, yo básicamente lo que intento hacer, también vengo o sea, mis inicios son ser escritor, ¿no? Entonces lo que intento es un poco borrarme de lo que es el espacio, es decir, que entre el escritor y el punto final de recepción en la librería se note lo menos posible que había un editor ahí por medio, ¿no? Entonces, simplemente, prácticamente, soy un instrumento más para que el libro llegue ahí. Pero no tengo mucha más incidencia sobre la obra. Bueno, yo no existo, yo soy un fantasma detrás. La obra es del autor y al final el que decide es el autor. Pero tú estás para... O sea, tú eres el lector cero, digamos, que puede ver cosas que él no ve. Y también te puedes equivocar, y entonces tú le dices, a ver, yo veo esto, pero piénsatelo. Y luego te llaman y te dicen, esto lo veo, esto no lo veo, esto no sé qué, esto sí, vamos a... No, y también es muy delicado porque es un colectivo muy sensible. Es decir, sí, muy tienes que sensible, tener cuidado de a quién le dices muy sensible, muy cosas, sensible. Porque claro, te pueden mandar para el carajo en menos que cantar un gallo también no sé, enfadarse, etcétera. Ahí cada uno reacciona como... Bueno, haces un poco de psicólogo también. Sí. Abogado del diablo. Sí. Hay que valer para todo. O sea, tú estás ahí y eres un ente que nadie sabe. Pues yo digo que eres como un fantasma, que quieres que salga lo mejor posible. Yo siempre diré, los libros son de ellos, pero son un poco míos también. Porque tú estás ahí, la que más quiere que el libro quede bien, perfecto, redondo, que quede luego bonito, que la cubierta sea perfecta, que se vea bien en librerías. Obviamente el primero es el autor, pero después estás tú, porque es un poco tuyo. Y si tú realmente has trabajado con el autor, lo conoces, sabes de qué va a escribir, te cuenta, luego te la envía, la lees, comentas,
el proceso dura tanto tiempo, has estado tan imbuido de él, que luego es un poquito tuya. Sí, porque también tú tienes una responsabilidad respecto a lo que es la propia seña de calidad de tu sello, ¿no? Es decir, tú eres responsable de que realmente la gente cuando llegue a Edasa, por ejemplo, sepa que lo que va a encontrar es literatura de calidad, más allá de que sea pues, histórica, Claro. de lo que sea, ¿no? Claro, Lo que tú no puedes tampoco es pervertir de alguna manera ese sello en función de... Pues por eso mismo, por no pervertir, no puedes hacer depende qué en una obra. Claro. Puedes sugerir, pero no puedes extralimitarte y decir, es que ahora se está vendiendo esto, escríbeme esto. No. Obviamente yo alguna vez me ha pasado que he pensado, quiero una obra de... estaría súper bien conseguir una obra de esto, pero no le voy a decir a uno que ya tiene escrita que se la cambie para que me haga la otra cosa. Ahora, si puedo, voy a encontrar a alguien, voy a preguntar a ver dónde encuentro a alguien que me escriba eso que yo tengo en mente, pero son cosas diferentes.